Muy bien, buenas noches. ¿Cómo está el audio y cómo anda la imagen? Alguien que me dé el visto bueno. Está bien, doctor. Muy bien, gracias. Muy bien, estamos en la última parte del tema farmacodinámica y vamos a ver ahora el por qué las respuestas no son lineales y existe una variación a la respuesta de acción de fármacos en el organismo, ¿ya? O sea, existe una variación en la sensibilidad a fármacos. Esto depende de varios factores, ¿ya? Vamos a ver primero que puede haber alteraciones en la concentración del fármaco, ¿ya? Esto está influenciado por la velocidad de absorción, la capacidad de distribución, metabolismo y expresión que produce es decir, que sufre el fármaco cuando es consumido por un individuo de baja edad o de edad temprana, niño, adolescente, adulto o individuos de la tercera edad. También estas variantes como el sexo, el peso y las enfermedades o alteraciones patológicas que sufren pueden influir en esto que es las etapas de la farmacocinética que sigue un compuesto, ¿ya? Entonces, todo lo que altera la concentración del fármaco en el sitio de acción es responsable de una variación en la sensibilidad a los fármacos, ¿ya? Esto en cuanto al fármaco y las variantes que influyen en su concentración en el sitio de acción. Ahora, también hay variación en la sensibilidad cuando el grupo receptor, ¿ya? Eh, de, que está, digamos, que es el blanco biológico del fármaco, está organizado o agonizado previamente por un componente endógeno. ¿Ya? Esto puede dar una variación en la respuesta. Hay situaciones de estrés que pueden alterar la función y número de receptores disponibles. ¿Ya? Por lo tanto, esto también ocasiona una variación en la sensibilidad a fármacos. ¿Ya? Esto se ve en algunos pacientes asmáticos que tienen además situaciones de vulnerabilidad en cuanto a estabilidad emocional, ¿no? Se ve que los agonistas beta 2 eh, pueden ser eficaces broncodilatadores, pero además hay taquicardia refleja en ellos, ¿no? Es una taquicardia que se establece por excesiva estimulación del beta 1, ¿no? Y a veces esto no es por el fármaco en sí, no es por el broncodilatador en sí, como un agonista beta 2, por ejemplo, el salbutamol, sino porque si bien este actúa en poca proporción al receptor beta 1, puede un agonista endógeno, como por ejemplo el exceso de noradrenalina o norepinefrina, puede agonizar el efecto del receptor beta 1 y ocasionar taquicardia, hipertensión, dificultad respiratoria, etcétera, ¿no? Es decir, hay un estímulo exacerbado. Esto se debe a que hay variación en la funcionalidad de los receptores, ¿ya? Entonces, es un segundo mecanismo posible que hay que considerar cuando obtenemos una variación en la sensibilidad a fármacos. Muy bien. Esperemos un ratito. Ahora sí, ahora aquí está, ¿ya? Ahora, ¿hay alteración en el número y función de receptores? Claro que sí. En estados normales, los receptores están más o menos disponibles en un número estable, digamos estándar, pero estados patológicos pueden alterar el número de receptores y la función de los mismos, ¿ya? Obviamente, esto es porque también hay una dependencia o una digamos, relación con la actividad hormonal. Entonces, alteración en el número y la función de los receptores puede ser responsable de la variabilidad en la sensibilidad, ¿ya? Y otro factor que también es responsable de esta respuesta variable es los componentes que van más allá de la sensibilidad del receptor. O sea, después de que ha habido la unión del fármaco receptor, hay factores intracelulares que expresan, digamos, la alteración en la función, ¿no ve?
de la célula. O sea, hay activación de la célula si es un agonista y estos efectos, o sea, estos efectores, digamos, de la respuesta celular pueden estar afectados y no responder de la misma manera en algunas condiciones patológicas. ¿Ya? Entonces, cuatro causas identificadas, ¿no? Los que varían o variabilidad en la concentración del fármaco. Dos, los que hacen que la concentración del grupo receptor esté alterada. Tres, alteraciones en el número y función de los receptores. Y finalmente, cambios en la respuesta distal a el receptor, ¿no? O sea, mecanismos intracelulares que no responden al acoplamiento de manera normal. Estos son los cuatro mecanismos que explican un poco esta variabilidad en la sensibilidad a los fármacos, ¿ya? Ahora, existen obviamente receptores, y hemos ido mencionando a lo largo de este capítulo, y estos receptores son de cuatro tipos, es lo que vamos a tratar ahora, ¿ya? Algunos son en la superficie o de superficie que están en la membrana y algunos otros son intracelulares, ¿listo? Y vamos a ver ahora la clasificación, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Las señalizaciones, o sea, estos mecanismos de interacción fármaco-receptor, ¿ya? Que el receptor es de naturaleza proteica y están muchos de ellos en la superficie celular, ¿ya? Además de esta presencia de receptores en la superficie de la membrana, hay componentes, estos están asociados a componentes intracelulares que se encargan de amplificar o generar una señal y por lo tanto cambiar el comportamiento de la célula, ¿no? Activando mensajeros químicos en el citoplasma, ¿ya? Ese es un mecanismo más allá del receptor que cambia el comportamiento de la célula. Entonces, estos son los cuatro mecanismos de señalización o cuatro tipos de receptor que existen en el organismo, ¿ya? Primero tenemos los receptores intracelulares, que están dentro de la célula y que regulan la expresión genética, ¿ya? Ejemplos son los receptores que responden a los corticosteroides, ¿ya? Un segundo grupo de receptores son las enzimas transmembrana reguladas por ligando, y este es el mecanismo de acción por el cual actúa la insulina. Son receptores de insulina, ¿no? Una vez que se une a ellos la insulina, mejora la captación de glucosa por las células, ¿ya? Un tercer grupo son los canales con puertas de ligando. Este es el mecanismo de acción de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que se encuentra principalmente en el terreno parasimpático y que media la respuesta celular de los receptores muscarínicos M1, M2, M3, M4, M5, ¿ya? Entonces, son canales con puertas de ligandos. Y el cuarto tipo de receptor son las proteínas G, quizás estructuralmente son las más complejas porque tienen un componente extracelular, atraviesan la membrana 7 veces y después se unen a efectores y segundos mensajeros, ¿ya? Entre ellos está el AMP cíclico, como un segundo mensajero entre varios otros, ¿ya? Estos son los cuatro tipos de receptores que existen en el organismo. Ahora vamos a ir describiendo lo más importante de cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, el primer tipo de receptor es el receptor intracelular, ¿no es cierto? Ahora, un fármaco para alcanzar este receptor tiene que ser altamente liposoluble, ¿ya? Tiene que atravesar la membrana y obviamente unirse al receptor que es intracelular, ¿ya? Esto está regulando la transcripción de genes específicos, ¿ya? Es el mecanismo de acción de los corticosteroides. En el segundo caso, estos receptores de superficie asociados a ligandos, transmembranas reguladas por ligandos. En este caso, hay un dominio extracelular, ¿listo? Este activa una enzima transmembrana y obviamente desencadena una actividad de cambio en el comportamiento en el citoplasma, ¿ya? O sea, este es un receptor complejo, compuesto, que tiene un dominio extracelular, ¿ya? Y intracelularmente activa una enzima, ¿no? Que se encarga de cambios en la funcionalidad del citoplasma.
Este es un segundo mecanismo de señalización. El tercer mecanismo, ¿no es cierto?, son enzimas que están asociadas a conductos iónicos y obviamente regulan la apertura o el cierre de estos conductos iónicos, permitiendo el flujo de iones a través de los conductos. ¿Listo? Este es el mecanismo de acción hemos dicho, de la acetilcolina, ¿no ve? Y el cuarto compuesto, o sea, cuarto tipo de receptor, es el compuesto de señal, es un receptor proteínico G, complicado, complejo en su estructura, que está enlazado a mecanismos de efectores y de segundos mensajeros, ¿ya? Son, tiene un componente de dominio extracelular, aquí está, ¿listo? Cuando se une el fármaco agonista en este receptor, desencadena una respuesta de aumento de la funcionalidad de efectores. ¿Cuáles son los efectores? Son generalmente enzimas, ¿ya? Adenilciclasa, guanidilciclasa, fosfolipasa, etcétera, y que cambian, aumentan o disminuyen la generación de segundos mensajeros, ¿no? El AMP cíclico, GMP cíclico, como vamos a ver después. Ese es el cuarto tipo de receptor. ¿Listo? Eh, Vamos a ver, sobre todo las proteínas G, estos receptores, hemos dicho que están activando mecanismos llamados segundos mensajeros, ¿ya? Es decir, efectores que promueven la aparición de segundos mensajeros. Por ejemplo, un efector identificado es la adenilciclasa, ¿ya? Esta adenilciclasa es una enzima que genera o facilita la formación de AMP cíclico. Obviamente, este AMP cíclico está mediando la mayor parte de las respuestas hormonales, ¿ya? Ahora, hay una enzima que es una sintasa que está asociada con la generación de fosfoinosítidos y calcio, que son segundos mensajeros también, ¿ya? Y esta también es el mecanismo de acción de las respuestas hormonales, ¿ya? Así actúan los hormonas, neurotransmisores y el factor de crecimiento. Un tercer grupo de efectores son la guanilciclasa, que esta enzima genera el GMP cíclico, que es un mensajero, segundo mensajero especializado, presente en la mucosa intestinal de preferencia, ¿no? Y tiene un mecanismo muy similar al AMP cíclico, ¿ya? Y finalmente un cuarto efector, que es la fosfolipasa C, encargada de generar segundos mensajeros como el diacilglicerol y el trifosfato inositol, ¿no? Que también activan mecanismos en la función celular. Muy bien. Ahora, muchos de estos, dependiendo del tipo de receptor en un sitio celular, puede haber diferentes tipos de respuestas, digamos, ¿ya? Estas a veces son, dependiendo del tejido, en algunos casos pueden ser complementarias de estimulación, o en algunos casos pueden ser compensatorias, ¿ya? Entonces hay que identificar bien, por eso, el receptor, el tipo de receptor y el lugar donde está ubicado y ver qué pasa con el agonista y qué pasa con el antagonista. ¿Ya? En muchos casos hay respuestas a veces paradojales, ¿no? Porque hay receptores que son estimulantes y receptores que son o tienen función inhibitoria, ¿ya? Vamos a ver qué es el efecto o qué implica el efecto de fosforilación cuando hay mensajeros secundarios, ¿ya? Los mensajeros secundarios casi siempre fosforilan de manera reversible, ¿ya? Y desempeñan una función clave en la activación de los receptores, ¿ya? Es decir, ellos no solamente operan cambios celulares, sino también regulan la función de los mismos receptores, ¿ya? Entonces, ellos mismos, estos mensajeros secundarios, pueden producir una amplificación de la señal o la regulación flexible, que es la atenuación de la señal. Muy bien. Este concepto es importante, es un concepto más que todo que tiene que ver con eh, la capacidad que tiene un fármaco, que es una constante de disociación en equilibrio,
y que obviamente nos da un poco la información de la afinidad que tiene el fármaco por determinado receptor, ¿ya? Si el KD es bajo, la afinidad de unión es alta. Y si el KD es alto, la afinidad de unión es baja. ¿Listo? Entonces, esta es una constante de disociación que nos expresa el mecanismo llamado afinidad o el concepto de afinidad. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa con los moduladores alostéricos. Si ustedes se acuerdan, ayer hemos mostrado una imagen estructural de un receptor y hemos explicado eh, el sitio donde se une el agonista y el antagonista y que compiten por el sitio si son agonistas competitivos o antagonistas competitivos, ¿no ve? Pero hay otros sitios donde se unen los activadores alostéricos o los inhibidores alostéricos, ¿ya? ¿Qué hacen los activadores alostéricos? Se unen a un sitio distinto en la estructura del receptor y hacen que éste sea más sensible y más afín a determinado fármaco. ¿Ya? Este es un activador, lo hace más sensible o más afín. Y este es un inhibidor que al unirse al receptor lo hace menos afín o menos selectivo. ¿Ya? Los moduladores alostéricos entonces definen un poco la sensibilidad y la capacidad que tiene el receptor de unirse a un agonista o a un antagonista. Muy bien. ¿Qué significa receptor huérfano? Este es un concepto que van a encontrar ustedes en el Catson y en otros libros de farmacología, ¿ya? Es decir, un receptor es huérfano cuando su ligando es desconocido, ¿ya? Obviamente, estos receptores, cuando se descubren y no se identifica el ligando, constituyen un desafío investigativo porque así es como avanza la investigación farmacológica, ¿no? Es decir, diseñar moléculas que ocupen estos receptores huérfanos para saber qué efecto causaría la unión cuando se descubre el agonista, ¿ya? Entonces, este es un desafío pendiente que tiene la investigación y esto es lo que mueve, digamos, la investigación para la generación de nuevos medicamentos. Muy bien, ¿qué es un receptor de reserva? ¿Ya? Hemos dicho, hay fármacos que se unen aparte de los receptores, pero no a la totalidad y generan una respuesta máxima. Estos son, es el caso de los agonistas completos, ¿no ve? Entonces, cuando se da este fenómeno, podemos presumir que hay receptores libres que todavía están libres, no ocupados, y que obviamente pueden estar disponibles para eh, utilizar antagonistas si fuera necesario, ¿ya? O tener cuidado con la dosis, porque si aumentamos la dosis y hay receptores libres, en vez de producir efecto terapéutico, podemos inducir a efecto tóxico. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En la dosificación o tal vez también en el uso de antagonistas para neutralizar el efecto del agonista. Muy bien. Esto es, por ejemplo, una situación, ejemplo, que muestra que hay receptores todavía libres cuando hay unión a antagonistas que se unen covalentemente al receptor, ¿ya? Entonces, en estos casos, eh, se puede dar agonistas que todavía pueden unirse al receptor para neutralizar la acción de un antagonista, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo que vale la pena considerar cuando nosotros queremos neutralizar, sobre todo cuando hay toxicidad, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay efecto tóxico y utilizamos fármacos altamente sensibles, ¿no? Que son o agonistas completos o antagonistas covalentes, y podemos utilizar los receptores de reserva para neutralizar este efecto tóxico. Mira, dice, un ratito, ¿dónde está? No, receptor de reserva. Ya, dice,
Las catecolaminas se unen con afinidad y eficacia al 90% de los adrenoreceptores beta, ¿ya? Eh, esto es, o sea, lo que haría presumir que existe todavía un número, un 10% de receptores llamados de reserva, ¿no es cierto? Ahora, este 10% de receptores de reserva pueden ser útiles en caso de que nosotros queramos atenuar el estímulo beta, ¿no? Dando antagonistas beta que pueden unirse a este 10% y pueden atenuar la respuesta del agonista, ¿ya? Entonces, es otro ejemplo que grafica muy bien la presencia de estos receptores y que, por un lado, pueden ser considerados como alternativa para un tratamiento antagonista o agonista, dependiendo del caso, ¿no? Eso es por un lado, y vamos a ver esta otra presentación, perdón. Ya, eso es. Ya. Con esto, esta es la última parte, digamos, del tema, donde vamos a ver algunas consideraciones que son un poco el anticipo del tema que viene después, que es variación en la individualización, o sea, variación en la respuesta a fármacos o la llamada individualización de la farmacoterapia, ¿ya? Hemos visto que el efecto farmacológico es en realidad una continuación de lo que es el acoplamiento, ¿no es cierto? Cambio en el comportamiento de la célula y esto se traduce en un efecto farmacológico, ¿ya? Hemos dicho que los efectos farmacológicos en realidad se deben muchas veces a la interacción fármaco-receptor, pero también son debidos a respuestas compensatorias, ¿ya? Ocasionadas por los agonistas endógenos o antagonistas farmacológicos, ¿ya? Está, ¿no? Esto es una curva de concentración-efecto, donde está la concentración efectiva 50, que ya hemos visto. Y al prescribir, nosotros tenemos que tener cuidado en tener objetivos terapéuticos muy claros, considerando parámetros primarios, digamos, eficacia y seguridad. ¿No ve? Es decir, eficacia quiere decir beneficio máximo y seguridad quiere decir toxicidad mínima. ¿Ya? A esto podemos aportar, digamos, un tercer elemento que es la conveniencia, que el paciente se adhiera al tratamiento y finalmente el último parámetro secundario es el costo. ¿Ve? En nuestro país a veces es relevante porque los pacientes cuando reciben información del costo de los medicamentos a veces se van a por el más económico, ¿no ve? Sin importar la procedencia y a veces esto no es muy razonable porque estos medicamentos de bajo costo son de contrabando y no tienen principio activo. Entonces, hay algunas reacciones individuales que vale la pena ahora adelantar, y esto lo van a ver con más detalle en el siguiente capítulo, que es individualización de la farmacoterapia, ¿ya? Uno es la idiosincrasia. Esta es una respuesta normal a dosis usuales, pero tiene un fondo genético, ¿ya? Damos un fármaco, no hay respuesta, y nosotros nos preguntamos por qué, si la vía, la dosis, la vía de administración, etcétera, etcétera, todos los parámetros están más o menos estándares y no hay una respuesta esperada, sino hay una respuesta normal. Esto se llama idiosincrasia y está condicionada genéticamente, ¿ya? Ahora, hay una situación de hiporreactividad, ¿ya? ¿A qué llamamos hiporreactivo o paciente hiporreactivo? Cuando administrado un fármaco hay una respuesta de menor intensidad, ¿ya? En comparación al efecto en el promedio general de la población, ¿ya? Esto también puede tener diferentes explicaciones, ¿ya? Pero es una respuesta individual que es variable, ¿no? ¿Qué significa hiperreactividad? Cuando esperamos una respuesta de mayor intensidad al efecto farmacológico esperado en la población general, ¿ya? Se llama hiperreactivo, ¿ya? Ahora, las reacciones de hipersensibilidad están presentes en la farmacoterapia. ¿Listo? Esta es una respuesta anormal, condicionada genéticamente
y mediada por una previa sensibilización. ¿Ya? No depende de la dosis, está mediada por reacción antígeno-anticuerpo, está condicionada por el tema genético, pero el paciente tiene que haber sido previamente sensibilizado, ¿ya? Es un verdadero problema, sobre todo cuando administramos algunos antimicrobianos como la penicilina, ¿no ve? Entonces, a veces es muy sensato pedir pruebas de reacción cutánea antes de administrar penicilina, ¿no? Se hace intradermorreacciones o se hace pruebas de alergia previa antes de administrar la totalidad del compuesto, ¿ya? Obviamente, si es positivo, no administrar, cambiar de fármaco. La tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Mira, es, esto es una resistencia normal a dosis usuales, es decir, hay eh, menos, menos respuesta a la esperada cuando uno, eh, perdón, está saltando mucho, ¿ya? Es cuando un individuo es expuesto, sobre todo crónicamente, a muchos medicamentos, es decir, a un medicamento, ¿ya? Esto puede estar condicionado o no genéticamente, ¿ya? Por ejemplo, en los opioides, pacientes que reciben crónicamente opioides, a dosis usuales, cada vez responden menos con el tema de analgesia, ¿ya? Ahora, esto puede tener o no un fondo genético, pero esto se da en tratamientos crónicos, ¿ya? Obviamente hay que a veces hacer rotación de analgésicos para volver a resensibilizar, digamos, a los receptores. La taquifilaxia, esto es aparición rápida de resistencia a dosis sucesivas, ¿ya? ¿Listo? Es una, no depende de la dosis, tampoco está regida genéticamente, ¿no? Pero que puede ser revertida también con la suspensión de la administración del fármaco, ¿ya? Ahora, puede, como esto, cuando hay esta taquifilaxia, a veces eh, lo que tenemos que hacer es hacer un relevo o un reemplazo del fármaco que estamos administrando y no administrar nuevamente el que ya produjo esta reacción, porque reaparece si lo volvemos a utilizar, ¿no? También esto es una variación individual a la respuesta a fármacos. La carcinogénesis. Esta es la capacidad de un compuesto farmacológico de inducir a la aparición de células tumorales, ¿no? Entonces, hay fármacos que están identificados con este problema, por lo tanto, estos han sido retirados del mercado o se utilizan por breves periodos de tiempo, ¿no? La teratogénesis es la capacidad de producir anomalías en el feto cuando hay embarazo, se administra al embarazada, ¿ya? Dando lugar a alteraciones en la estructura y función de muchos órganos del producto. Muchos de estos fármacos, o sea, en uso, tienen recomendaciones estrictas de no usar en el primer trimestre del embarazo. Y en general es bueno seguir nomás las recomendaciones estas. En el primer trimestre del embarazo, administrar solo previa valoración estricta y visto bueno del médico, ¿ya? Entonces, hay un esquema que dice, eh, ¿no? Todo lo que es variación individual, el tipo de respuesta, ¿ya? Hay la dosis a la que se produce y muchos de estos tienen un fondo genético, ¿no es cierto? La idiosincrasia, la hiporreactividad, la hiperreactividad y la hipersensibilidad, pero la tolerancia, dice, puede ser genética, ¿ya? En cambio, la taquifilaxia es no genética, depende mucho de la exposición del fármaco bueno, del paciente a determinado fármaco. La carcinogénesis, hay la duda de que si tiene o no un fondo genético, ¿ya? Pero la teratogénesis y la toxicidad es no genética, depende mucho de la dosis, ¿eh? Aquí sí, en la toxicidad se habla de dosis alta. En la teratogenicidad se dice no es de fondo genético, no hay un fondo genético, pero sí puede haber fármacos que tienen esta advertencia de que pueden ser teratogénicos.
Muy bien. No todos los fármacos tienen siempre un solo efecto, pueden tener varios efectos, ¿ya? La selectividad es un objetivo de la industria de la investigación farmacológica y el de la industria de producir fármacos con menos contaminación o menos xenobióticos, digamos, ¿no? Pero no siempre esto es posible. Los fármacos tienen efectos colaterales y pueden producir, cuando se unen a determinado receptor, el efecto terapéutico buscado, y cuando se unen a otro receptor pueden ser responsables de efectos colaterales o efectos tóxicos, ¿ya? Entonces, el objetivo grande es: un fármaco es eficiente cuando tiene selectividad y no tiene efectos colaterales o tóxicos, ¿no? A mayor selectividad clínica, mayor utilidad terapéutica. Eso es lo que caracteriza a un fármaco altamente selectivo, ¿ya? Entonces aquí está el concepto de efecto terapéutico, que es el objetivo en realidad por el que administramos compuestos, y el efecto colateral, ¿no? Que son paralelos a los efectos benéficos. El efecto colateral aparece paralelamente al efecto benéfico. ¿Listo? ¿Ya? Estos efectos colaterales pueden ser molestos, pero generalmente pueden ser controlados con medidas como bajando la dosis, aumentando el intervalo de dosificación, o recomendando el consumo de no xenobióticos o de alimentos que pueden aumentar un poco la toxicidad, reducir el consumo de tabaco, prohibir el uso de alcohol, etcétera. Esto puede manejarse desde el punto de vista de el controlar estos efectos colaterales, que generalmente no son dañinos, ¿ah? Y tampoco deben ser motivo de abandono de la terapéutica, ¿ya? El efecto tóxico sí, este sí es un efecto que es dosis dependiente. Obviamente, este efecto tóxico se presenta cuando existe altas dosis de medicamento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando hay toxicidad, reajuste de dosificación. Es lo que se recomienda. ¿Ya? Y el concepto de índice terapéutico, hemos dicho, el índice terapéutico es el margen de seguridad que tienen los fármacos, ¿no ve? Relaciona la dosis tóxica 50 con la concentración o la dosis efectiva 50, ¿no ve? Entonces, un fármaco tiene un buen índice terapéutico cuando el resultado es mayor a 10. ¿Ah? Tiene un bajo índice terapéutico cuando el resultado es menor a 10. Esto quiere decir que el margen de dosificación o las variaciones en la dosificación deben ser eh, estrictas, no, no lejos, digamos, de no alejarse mucho de la dosis recomendada. Eso quiero decir. En cambio, los fármacos que tienen un amplio índice terapéutico tienen un margen de seguridad mayor, obviamente pueden oscilan más en sus rangos de dosificación. Muy bien. Eh, Nosotros, en general, a la hora de prescribir, buscamos márgenes de seguridad amplios. Un fármaco tiene que tener un margen de seguridad amplio, ¿ya? Cuanto mayor sea el margen de seguridad, menos posibilidad de producir efectos tóxicos o efectos letales son desagradables, ¿ya? Entonces, felizmente ya está todo especificado cuando el fármaco sale al mercado. Por lo tanto, en la farmacovigilancia, cuando uno ve las reacciones adversas y la toxicidad, debe hacer un reporte, ¿ya? Y de acuerdo a eso, obviamente, eh, tomar medidas. Fíjense, hay un analgésico que nosotros los cirujanos utilizamos, se llama el ketorolaco. El ketorolaco lo administramos a veces por vía intravenosa en el dolor posoperatorio, y la dosis es 30 miligramos cada 8 horas, ¿ya? Cuando el dolor es de moderado a intenso. La recomendación de administrar el ketorolaco es administrar en dosis lenta y diluida, o mejor si es en microgoteo, ¿ya? Porque en bolo se ha visto que puede tener toxicidad, genera arritmias cardíacas.
Por lo tanto, en las prescripciones hospitalarias que hacemos del ketorolaco, hacemos esta recomendación, ¿ya? Administrar en 1 hora, por ejemplo, en microgoteo. Entonces, esto asegura que no hayan efectos tóxicos o que tenga este impacto a nivel miocardio. Muy bien, ahora, esto es cierto, ¿no ve? Un mismo receptor estimulado puede ser responsable de un efecto benéfico y otro como un efecto tóxico, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos un antihipertensivo potente y eficaz, podemos producir hipotensión ortostática, ¿no ve? Entonces, este es un efecto, digamos, eh, que, digamos, es colateral, digamos, al efecto terapéutico, ¿no ve? La hipotensión ortostática. Entonces, ¿qué podemos hacer si esto es posible, digamos? Lo que hacemos es decir al paciente que cuando va a recibir el antihipertensivo está en decúbito dorsal, ¿no es cierto? Que esté recostado y así no se produce la hipotensión ortostática, ¿no ve? O esperar un tiempo antes de ponerse de pie bruscamente, ¿no ve? Esa es otra recomendación para evitar esto de la hipotensión ortostática, ¿ya? Y lo otro es la administración de un anticoagulante a veces puede dar efecto tóxico como una hemorragia. Por ejemplo, cuando el anticoagulante, digamos, es una heparina y el paciente no tenemos un adecuado control de las plaquetas, ¿no? Puede tener púrpura trombocitopénica, es decir, plaquetopenia. Esto puede suceder, ¿ah? El anticoagulante puede dar como acción extensiva la hemorragia, ¿no? Para esto hay que verificar muy bien el estado hematológico del paciente, ¿no? La condición sobre todo de sus factores de coagulación, un recuento plaquetario, antes de administrar una anticoagulación, ¿no ve? Hay que hacer un monitoreo de varios factores para evitar la aparición de una hemorragia. Pero es posible, es posible. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay receptores que están en distintos tejidos y pueden uno ser responsable de un efecto benéfico y el otro ser responsable de un efecto tóxico, ¿no ve? Por ejemplo, si vamos a utilizar, digamos, un antiespasmódico que actúa a nivel parasimpático en un dolor tipo cólico abdominal, digamos, ¿no? El efecto puede ser benéfico porque disminuyen la motilidad del tubo digestivo y calman el dolor espasmódico. Pero por otro lado producen boca seca y pueden en algún caso producir midriasis. Esto es un efecto colateral, ¿ya? No es tan tóxico, pero es un efecto colateral. ¿Estamos? Entonces, mucho cuidado con producir estas respuestas paradójicas. ¿Por qué? Porque eh, el receptor ubicado en distintos sitios puede dar reacciones o efectos no esperados, digamos, ¿no? Aquí está otro ejemplo. Eh, los glucósidos cardíacos pueden mejorar la función del corazón, obviamente, cuando hay insuficiencia cardíaca, pero al mismo tiempo tiene un efecto que puede estimular la motilidad intestinal y pueden producir diarrea, digamos, ¿no? Entonces, es, esto explica que el efecto benéfico y tóxico puede estar explicado por el mismo receptor, pero ubicado en diferentes sitios, ¿ya? Ahora, obviamente, pueden los receptores ser distintos, no necesariamente los mismos, sino son distintos. Y cuando hay fármacos que no tienen mucha selectividad, pueden actuar en ambos receptores, ¿no? Por ejemplo, un fármaco que tiene acción no selectiva en antagonistas alfa y beta, ¿no ve? ¿Estamos? Entonces, actúa sobre receptores alfa y actúa sobre receptores beta. ¿Estamos? En algunos casos, el agonista alfa produce vasoconstricción, ¿ya? Y el estímulo beta aumenta las funciones cardíacas. ¿Estamos? Y esto, a veces cuando, digamos, hay hipotensión brusca, a veces es por el estímulo alfa, ¿no? Una vasodilatación muy intensa, y no tanto por estímulo beta, digamos, ¿no? O puede haber, digamos, una especie de, eh, digamos, respuesta compensatoria, ¿no? ¿Ya? Y lo mismo pasa con los antihistamínicos. Algunos tienen acción H1
¿no? Actúan muy bien en el terreno de la respuesta, inhiben la liberación y la respuesta de la histamina en tejidos periféricos, pero a nivel central producen sedación e hipnosis, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo se puede contrarrestar esto que acabamos de analizar? ¿No ve? Que hay efectos benéficos mediados por el mismo receptor, ubicado en diferentes sitios, y hay efectos benéficos y tóxicos por receptores diferentes, ubicados en distintos tejidos. Hay estrategias que se pueden utilizar, ¿ya? Primero, para atenuar, debemos administrar el medicamento en dosis más baja posible, o sea, bajar la dosis, ¿ya? Una segunda posibilidad es administrar simultáneamente fármacos que actúan por mecanismos diferentes, atenuando un poco, digamos, esta respuesta que puede ser paradójica, ¿ya? Y finalmente, yo digo, a veces la relación con los alimentos tiene mucho que ver, a veces en la hiporreactividad, digamos, que es una variación. Es decir, el paciente no responde a determinadas terapéuticas. ¿Por qué? Porque el fármaco es administrado con alimentos, por ejemplo. ¿Ya? Y a veces se absorbe mal en presencia de alimentos. Quizás modificando eh, el horario de la toma podemos mejorar, digamos, la variación esta individual. ¿Listo? ¿Ya? Y también a veces en esto también tiene que ver un poco la vía de administración, ¿ya? A veces si necesitamos un tratamiento sostenido de largo plazo, hay que utilizar vías de absorción lenta. Pero si necesitamos un fármaco de acción inmediata para una condición urgente, utilizamos la vía intravenosa, digamos, ¿no? Esto puede afectar la respuesta también individual a la terapia. Lo importante es tener objetivos terapéuticos claros y tener un conocimiento muy, muy profundo, digamos, de los medicamentos que utilizamos para determinado paciente, ¿no ve? El objetivo es individualizar la terapéutica, verificando eficacia, seguridad sobre todo, ¿ya? Y además tener en cuenta las características farmacodinámicas para no producir esto que se llama o atenuar esta variación en la respuesta individual. Y con esto, pues, habríamos terminado, digamos, el capítulo de farmacodinámica. Muy bien. Si hay alguna pregunta, a sus órdenes. ¿Listo? Muy bien. De todas maneras, este material ustedes lo van a tener en el Classroom. Lo voy a subir en un lapso eh, de tiempo, deme tiempito para mejorarlo, digamos, y subirlo en PDF, digamos, ¿ya? Obviamente, si hay algunos errorcitos, voy a irlos corrigiendo porque a veces, y uno se da cuenta dando una clase que hay algunas cositas que hay que mejorar, ¿no? Algunos términos y algunos puntos y comitas que faltan por ahí. Pero globalmente, digamos, hemos dado el capítulo completo y la recomendación es de que ustedes siempre cuando quieran profundizar más sobre el tema, estudien el libro, no de la diapositiva. Las diapositivas son guías para dar una clase. El libro tiene la base de información que ustedes necesitan. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Si no la Buenas hay, noches, doctor. sí, nada. En el chat mencionaron que no le quedó muy claro el índice terapéutico. Si le Ya. podría volver a explicar, por favor. El índice terapéutico es digamos, el margen de seguridad. A través del índice terapéutico uno obtiene una ecuación, ¿ya? Se obtiene de una ecuación que es dosis efectiva, o sea, dosis tóxica 50 sobre dosis efectiva 50, ¿no ven? Es decir, en realidad es el margen de seguridad que tiene un fármaco. El índice terapéutico debe ser superior a 10 para que un fármaco sea seguro. ¿Listo? Esto significa que a determinadas variaciones de dosis este fármaco sigue manteniendo, digamos, su efecto terapéutico. En cambio, eso es cuando tiene un buen índice terapéutico, ¿ya? Mayor a 10. Cuando el índice terapéutico es menor a 10,
mínimas variaciones de dosificación hacen que ya se produzca o efecto tóxico o efecto subterapéutico. Entonces, es una medida de margen de seguridad. ¿Está respondida la pregunta? Sí, Bueno, doctor. muy bien. ¿Alguna otra? Muy bien, jóvenes, que tengan buenas noches. Estudien, preparen.